Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie StreamArt. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual denominaremos árbol navideño. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 52 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado 799 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Comenzaremos nuestra obra tensando la estrella de la parte superior. Para ello vamos a amarrar el hilo de color amarillo en este clavo y vamos a ir a la izquierda y ascendemos. Eso lo vamos a hacer para cada una de las esquinas que se forman en la estrella. Ahora, con una tonalidad de amarillo un poco más claro, vamos a tensar las 4 esquinas de nuestra estrella. Para ello amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y descendiendo en este sentido. Ahora vamos a tensar cada uno de los cuadrados que conforman el cuerpo de nuestro árbol. Para ello vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a avanzar por todos los clavos que tenemos en la parte de arriba, siempre retornando al punto de partida. Luego vamos a realizar el siguiente tensado. Vamos a ir ascendiendo en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido, de este lado y de este lado. Ahora tensaremos los círculos que tenemos en los laterales de nuestra obra. Vamos a utilizar dos tonalidades, rosado y rojo. Para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 9. Vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj.
último, tensaremos el tronco de nuestro árbol. Para ello, amarramos el hilo en este clavo, el segundo de la parte izquierda de abajo, y vamos a ir al segundo de la parte izquierda de arriba. Vamos a ir yendo en este sentido de forma paralela. Lo haremos en este sentido y en este sentido. Luego, con otra tonalidad de color marrón, vamos a amarrar el hilo en la esquina inferior derecha. Vamos a ir ascendiendo en este sentido en la medida en que vamos hacia la izquierda. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.